¿El dolor te endureció? ¿Te ha pasado que alguien te lastimó tanto que prometiste nunca volver a ser vulnerable y sin darte cuenta te empezaste a convertir en una persona más fría, más dura, más controladora? Porque el dolor, cuando no se lleva delante de Dios, no se queda quieto, empieza a moldear el corazón. Episodio 135, segunda de Samuel 13 al 15. Hoy no estamos viendo solamente una tragedia familiar, estamos viendo algo más profundo, cómo una herida puede transformarse lentamente en resentimiento y cómo el resentimiento, si no se confronta, termina destruyendo todo alrededor. David ya se había arrepentido de su pecado, Dios lo había perdonado, pero las consecuencias todavía seguían avanzando. Natán le había advertido, la espada nunca se apartará de tu casa. Y ahora esa espada entra en su familia. Amnón, el hijo mayor de David, dice el texto que ama a Tamar, pero lo que siente no es amor, es deseo egoísta, impaciente, consumidor. Y aquí la Biblia hace algo importante, no romantiza la obsesión. Amnón manipula, miente, planea y finalmente destruye a Tamar. Luego la rechaza, porque el pecado siempre promete satisfacción, pero termina dejando vacío. Hay una escena famosa en Macbeth de William Shakespeare, donde Macbeth asesina al rey para obtener poder. Pero después de conseguir aquello que deseaba ya no puede dormir. Empieza a vivir perseguido por paranoia y culpa. Eso hace el pecado, promete control y termina esclavizando. Mientras tanto, Tamar queda devastada. El texto no minimiza su dolor. Llora, rasga sus vestidos, queda desolada. Y aquí debemos evitar un error común al leer estos pasajes. La Biblia está describiendo lo que ocurrió, no aprobándolo. Muchas personas leen historias difíciles del Antiguo Testamento y creen que Dios está celebrando lo que sucede, pero narrar una tragedia no significa justificarla. La Biblia constantemente expone el pecado humano tal como es, destructor, cruel, vergonzoso. Y aquí aparece Absalón, hermano de Tamar. Y aquí comienza el verdadero incendio de la historia. Absalón guarda silencio durante 2 años, pero hay silencios que no son paz, son resentimiento creciendo lentamente. Los psicólogos hablan de rumiación emocional. Es cuando una persona revive constantemente una herida alimentándola una y otra vez en su mente. Estudios sobre trauma muestran que el resentimiento prolongado aumenta ansiedad, agresividad y obsesión emocional. Porque el resentimiento no destruye primero al enemigo, empieza destruyendo al que lo carga. Te confieso algo personal. Durante años hubo una persona a la que no pude perdonar realmente. Y por fuera, yo parecía estar bien, seguía trabajando, seguía avanzando, seguía haciendo mi vida, pero por dentro había una amargura creciendo lentamente. Y lo peor del resentimiento es que uno empieza creyendo que está castigando a la otra persona, pero al final termina destruyendo partes de uno mismo. Porque el corazón amargado empieza a reaccionar distinto, más defensivo, más explosivo, más controlador. Y sin darme cuenta, esa herida empezó a afectar decisiones importantes de mi vida. Decisiones tontas, impulsivas, orgullosas. Y algunas de esas decisiones terminaron lastimando a personas que ni siquiera tenían la culpa de lo que yo había vivido. Eso hace el resentimiento. El dolor que no se sana delante de Dios termina salpicando a otros. Y recuerdo llegar a un punto donde finalmente entendí algo. No estaba preso la otra persona. El preso era yo. Porque el resentimiento te ata emocionalmente a aquello que dices odiar. Y poco a poco Dios empezó a confrontar mi corazón. No solamente sobre lo que me hicieron, sino sobre lo que yo me estaba convirtiendo. Y aunque hubo consecuencias reales, Dios empezó lentamente a redimir muchas cosas. Relaciones, decisiones, heridas. No porque el pasado dejara de existir, sino porque Dios todavía sabe traer vida incluso después de mucho caos. Y eso le pasa a Absalón. Finalmente organiza un banquete, embriaga a Amnón y ordena su muerte. ¿Notas el patrón? David había provocado indirectamente la muerte de Urías. Ahora Absalón también da órdenes para matar. El pecado de un padre puede dejar cicatrices profundas en sus hijos. No porque Dios obligue a repetirlo, sino porque el mal deforma familias enteras. El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn pasó años en campos de trabajo soviético y después escribió una frase famosa: la línea entre el bien y el mal no pasa entre países ni partidos, pasa por cada corazón humano. Eso vemos aquí. Todos están rotos: Amnón, Absalón, David. Y si somos honestos, nosotros tampoco estamos lejos de eso. Porque una herida mal procesada puede convertir a una víctima en alguien que también hiere. David escucha entonces una noticia devastadora. Le dicen falsamente que todos sus hijos murieron. Por un momento todo parece derrumbarse. Mientras tanto, Absalón huye. David quiere reconciliación, extraña a su hijo, pero Absalón no quiere restauración, quiere el trono. Y aquí aparece el segundo gran movimiento del capítulo: la herida no sanada empieza a transformarse en ambición. Joab trae a Absalón de regreso usando manipulación
emocional. Y aunque David finalmente lo recibe, la reconciliación nunca sana realmente el corazón de Absalón, porque por fuera hay abrazo, pero por dentro todavía hay rebelión. Absalón empieza entonces a construir imagen pública, caballos, carros, popularidad, intercepta personas antes de que lleguen al rey, les dice exactamente lo que quieren escuchar y lentamente roba el corazón del pueblo. Vivimos en una cultura fascinada con carisma superficial, seguidores, imagen, influencia, presencia, pero carisma no significa carácter. Alemania también fue seducida emocionalmente en los años 30. Hitler no llegó primero con violencia visible, llegó con discursos, promesas, manipulación emocional. La historia demuestra que personas heridas y resentidas pueden convertirse en líderes peligrosos. Y Absalón está convirtiéndose exactamente en eso. Luego llega uno de los golpes más dolorosos para David. Ahitofel lo traiciona, su consejero cercano, su amigo. Y aquí hay un detalle importante. Ahitofel probablemente era abuelo de Betsabé. Muchos estudiosos creen que quizás seguía guardando resentimiento por lo que David había hecho años atrás, porque el pecado rara vez afecta solamente un momento, produce ondas expansivas durante años. Y David entonces huye de Jerusalén, descalzo, llorando, subiendo el monte de los olivos. Y aquí aparece una imagen profundamente poderosa. Siglos después Jesús también cruzaría ese monte, también sería traicionado, también sería rechazado por los suyos. Pero Jesús respondería de una manera totalmente distinta, sin pecado, sin venganza, sin corrupción. Porque todos los hombres en esa historia están quebrados. Unos dominados por deseo, otros por orgullo, otros por resentimiento. Pero Jesús entra en la historia humana para hacer lo que nosotros nunca pudimos hacer perfectamente. Y aún en medio de todo ese caos, Dios sigue obrando. David recibe noticias de la traición, luego aparece Usai exactamente a tiempo, luego Usai llega a Jerusalén justo cuando Absalón entra. La sincronización es impresionante. Y aquí aparece el tercer gran punto del capítulo. La soberanía de Dios sigue activa incluso en medio del desastre humano. No significa que Dios apruebe el pecado, significa que el pecado humano no puede destruir sus promesas. Dios había prometido traer al Mesías por la línea de David, y aunque David falló gravemente, Dios no abandonó su plan. Eso no hace pequeño el pecado, hace más grande la misericordia de Dios. Hay una escena en El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien donde Sam observa un mundo destruido por guerra y oscuridad y aún así descubre que todavía existe algo bueno que vale la pena rescatar. Eso está pasando aquí. La familia de David está quebrándose. Traición, manipulación, violencia, orgullo. Y aún así, Dios sigue escribiendo una historia más grande que el caos humano. Porque la última palabra no la tiene el pecado, la tiene Dios. Y quizás hoy hay heridas en tu vida que todavía siguen moldeando tu corazón. Dolor, traición, resentimiento, deseo de controlar. Pero este capítulo también deja una advertencia. No permitas que aquello que te hirió termine definiendo quién te conviertes. Absalón dejó que el dolor lo transformara lentamente. David, aún quebrado, seguía corriendo hacia Dios. Y ahí está toda la diferencia. Oremos. Señor, muchas veces nuestras heridas empiezan a gobernar nuestro corazón sin que lo notemos y poco a poco el dolor se convierte en resentimiento. Guárdanos de convertirnos en aquello mismo que nos hirió y aún en medio de nuestras consecuencias recuérdanos que tú sigues siendo soberano. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tu herida te está acercando más a Dios o te está convirtiendo lentamente en alguien que no quieres ser? Te leo en los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete, recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.